Seguimos repasando temas que nos interesa ponerlos en foco, ¿no? Ya pasó el Día del Periodista, que es mañana. Recién hablamos del Día Mundial de la Leche. Y ahora nos metemos con la compra-venta de inmuebles, de propiedades. Vamos a hacer foco en la provincia de Buenos Aires. Estaba viendo allí unos datos realmente interesantes que publicaba, por ejemplo, La Nación, que muestran el mejor abril de los últimos 25 años en la provincia de Buenos Aires. El mejor abril de los últimos 25 años, la cantidad de operaciones de compraventas que se hicieron creció un 60% en un año, de abril a abril. En concreto, en abril se registraron 12.158 compraventas frente a las 7.617 que se habían registrado el año pasado. Lo tenemos en línea al presidente del Colegio de Escribanos de la provincia, que es Guillermo Longhi. Así que lo vamos a saludar y vamos a pedirle más información al respecto. ¿Cómo le va, Guillermo? Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto, ¿eh? El gusto es nuestro. Bueno, entonces va bien la cosa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por lo que veo, por esa estadística que publicaba La Nación. Sí, Darío, mira, lo que te podemos decir desde el colegio que a partir de agosto de 2024 el mercado inmobiliario se revitalizó. Esos números fueron subiendo mes a mes. Los números más importantes los habíamos tenido a fines del año pasado. Pero bueno, el comienzo de 2025 siguió con la misma tendencia y cuando llegaron las estadísticas del mes de abril y comparando con los últimos, vos viste la cantidad de años que nos fuimos para atrás que estabas Sí, diciendo, sí. vimos que fue el mejor abril. Eh, los últimos años buenos habían sido 2017, 2018, Sí. cuando existieron los créditos UVA. Después teníamos que ir al 2005, 2006, y también en el medio el 2010. Pero de todos esos años, el mejor abril fue este con casi 13.000 compraventas. ¿Y qué se Y compra y qué se vende, Guillermo? bueno, la provincia de Buenos Aires es muy vasta, ¿no? Nosotros tenemos de todo porque tenemos el conurbano, Claro, pero claro. también tenemos una zona más rural. Ahora, en líneas generales, lo que más se está comercializando, estamos hablando de departamentos y de 2 y 3 ambientes, que es lo que busca, digamos, la familia tipo. Sí, Y es a lo que apunta, digamos, la familia con que puede acceder a un crédito hipotecario. La vedette de sí. este crecimiento es el crédito hipotecario, porque sin duda el mundo se mueve no con la compraventa en efectivo, sino que se mueve con el crédito. Claro, claro. Igualmente hay muchos motivos, ¿no, Darío? Por un lado, la estabilidad cambiaria, por el otro lado, una baja de la inflación. En su momento, el blanqueo de capitales ayudó mucho, pero sin duda, el advenimiento del crédito hipotecario es la vedette. Y bueno, Y, todavía tenemos mucho recorrido para claro, claro. crecer, porque... Guillermo, Sí. ¿y qué porcentaje de las ventas que se están haciendo estos últimos meses son con crédito? A ver, que el 70%, el No, no, 50%. es mucho menos, por eso digo que Ah, tenemos mucho recorrido para crecer. Vos fijate que hablás de casi 13.000 compraventas sí, y 2.200 hipotecas. Todavía la incidencia es baja a lo que podría llegar a ser. En compraventas estamos en un nivel altísimo, el mejor de los últimos 20, 25 años, pero en hipotecas todavía tendríamos que crecer por lo menos un 150% más de lo que tenemos hoy. Lo que pasa es que los bancos están recibiendo permanentemente consultas de la gente y vemos que todos los meses aumenta. Hay un freno que lo da la capacidad de pago que tiene el claro. ciudadano, Los ¿no? sueldos, es un Claro. 30%, ¿no? Que podemos destinar de Claro, cada eso es salario lo, a un crédito, eso es sí. lo que pueden afectar. Entonces, hoy el acceso al crédito está sectorizado para quienes tienen un ingreso medio alto.
y también nosotros creemos que cuando baje aún más la inflación y los sueldos recuperen, ahí se va a ampliar la cantidad de gente que pueda acceder, Claro. Darío. Bueno, y ahora el gobierno está, Guillermo, con el tema de que la gente saque los dólares del colchón, ¿no? Que puede ser muy Sí. interesante, por un lado, muy interesante porque eso va a revitalizar el consumo. Ahora, bueno, quiero preguntarle al escribano, ¿no? Esto de dónde saca la plata, ¿cómo es? ¿Hasta qué valor ustedes van a poder refrendar? ¿No van a preguntar? ¿No van a tener que presentar ningún documento? ¿Qué opinas de toda esta movida que impulsa el gobierno? Bueno, te lo divido en dos partes. Lo Sí, primero que dijiste, no tenemos dudas de que va a dinamizar aún más el mercado porque se generó riqueza, sí. digamos, en un circuito no formal y no estamos hablando de lavadores de dinero, sino que estamos hablando Narcos, no, de... claro. No, la realidad es el ciudadano común que fue más o menos viendo cómo iba manejándose ante las distintas situaciones económicas financieras del país. Sí, Ahora, desde la posición del escribano. sí. Por un lado, se dictaron normativas la semana pasada respecto de ARCA. Nosotros ya no tenemos la obligación de dos deberes que teníamos de información, que era el COTI, Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles, y Mm, el CITI Escribanos, que es una información mensual en la cual le pasamos datos a ARCA de las sí, operaciones de compraventa, de hipoteca que se hacían durante el mes. El otro tema fundamental es la unidad de información financiera. Ayer hubo modificación normativa respecto de la resolución 242, que es la que rige la actividad notarial. Lo que hizo WIF es modificarnos el umbral a partir del cual tenemos que informar. Antes informábamos las operaciones a partir de 700 salarios mínimos vitales y móviles. ¿qué? Y ahora Sí, pasamos a informar a partir de 750. Si lo queremos llevar a números para que lo entienda la gente, exacto. operaciones de $200.000 para arriba son las que se tienen que informar. Pero a su vez, en la documentación que nosotros le podemos pedir a quien viene a hacer esa operación, Sí. lo que nos ha quitado esa modificación normativa que surgió ayer es la obligación de pedir la certificación contable de origen de fondos, o sea, lo reemplaza por una declaración jurada del adquirente. Sí. Y, Igualmente, el notariado en lo que respecta a control de lavado cumple un rol fundamental. El mercado inmobiliario es un lugar donde se puede claro, lavar dinero sin ninguna claro, duda claro. y el país está dentro de un contexto internacional que lo regula Gafi, el Grupo de Acción Sí, Financiera Internacional. sí. Y a eso tiene que responder WIF. Y hay recomendaciones. En esas recomendaciones, al notariado le pide que en cada operación haga lo que se llama enfoque basado en riesgo, es decir, determine si esa operación es de alto, mediano o bajo riesgo, también tomando en cuenta el tipo del cliente, si es un cliente ocasional, es un Y cliente habitual, sí, si es una persona políticamente expuesta. Es claro. decir, que el rol del notariado en el control va a ser permanente, Así es, así es es. nuestra Y, característica, y ¿no? Guillermo, ustedes están en la provincia de Buenos Aires, Colegio Escribano de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa si la provincia no adhiere a esta idea que está impulsando el gobierno? Digamos, no sé, ustedes a ARBA le van a tener que seguir informando las operaciones como hasta ahora, por ejemplo. Sí, nosotros a ARBA le informamos o somos agentes de retención de impuestos de sellos. El problema está planteado respecto de quien haga la operación en sí. Sí. ¿Por qué? Porque por un lado vemos que desde el gobierno nacional se limitaría lo que se les tiene que pedir y a su vez lo que perseguiría ARCA. Pero si no adhiere ARBA en provincia, podría reclamar de otro tipo de tributos. Claro. Es un problema obviamente de quien comprador en este caso. Mm, El gobierno va a tener que cerrar el tema con las provincias y a claro, su vez va claro. a tener que lograr que en el Congreso de la Nación se aprueben las leyes que está girando
que tienen que ver con leyes tributarias y con leyes penales tributarias, que ayer fueron Sí, anunciadas sí. por la tarde. Así es. Ahora, vuelvo a lo que dijiste hace un rato, Guillermo, en torno a que esta idea del gobierno va destinado al ciudadano común, ¿no? Bueno, a ver, el Sí. ciudadano común también puede haber un narco entre los vecinos de un barrio y que a través de distintas operaciones menores a $200.000 puede ir lavando, como me decías. ¿Es posible esto? ¿Hay un riesgo ahí? Y bueno, cuando uno, digamos, relaja controles, Claro. son situaciones que podrían darse. La mirada del notariado va a ser muy importante. La Sí, mirada del notariado va a ser muy importante. El notariado, dentro de la resolución 242, tiene la posibilidad de hacer reportes cuando hay actividades que son sospechosas y realmente los notarios, notariado en la provincia y en el país, porque esto es una resolución que afecta a todo el notariado del claro, país, claro. toma con mucha seriedad este tema. Desde el Consejo Federal del Notariado Argentino tenemos una permanente capacitación y tenemos asesores propios que nos capacitan en este tema específico de lo que es el control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pero bueno, quedémonos con la parte positiva, ¿no? Si esto se implementa y se aplica y también se aplica en la provincia de Buenos Aires, que eso está por verse, puede significar que se motorice aún más, ¿no? Este sector, el sector de Sí, ustedes. sin duda, Darío. Además, pensá que hay una necesidad contenida de adquisición de inmuebles. Esto viene de muchos años atrás, porque ya desde 2019 el mercado estaba prácticamente congelado. Vino la crisis, después vino la pandemia, después estuvo la pospandemia y nuevamente la crisis. Es decir, que son muchos años con un mercado con muy poco movimiento y la necesidad de adquisición de vivienda, ya sea la vivienda única para habitarla, la vivienda como inversión o la compra de inmuebles con un destino productivo o comercial, es muy necesaria y la economía argentina lo necesita. Claro. Estamos charlando con Guillermo Longhi, que es el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, viendo un panorama de lo que pasa del otro lado de la General Paz, nosotros que estamos acá en la ciudad. Guillermo, gracias, muy gentil por tu mirada sobre estos temas. Bueno, gracias Darío y si me dejás Sí, una recomendación para todos los ciudadanos que cuando van a pensar en adquirir un inmueble, por favor consulten siempre a un escribano, una claro, escribana de claro. confianza que los va a guiar, les va a evitar tener problemas a futuro, los va a saber aconsejar y así van a poder concretar ese sueño sin ningún tipo de inconvenientes. Muchas gracias, Darío. Un saludo, Guillermo, gracias a ustedes, muy amable. Gracias, a disposición. Igualmente.